Senador, respuesta pendiente. La tradición a la que refería Camino, bueno, hay que ver, nosotros en este periodo, la rendición de cuentas del 2015, 16, 17 y 18 la votamos en contra. Porque tenemos una visión distinta de la política económica y en todos esos años hubo desvíos importantes. Ahora somos la mayoría, o sea, votábamos en contra, pero salía igual. Y ahí lo que se nos hizo ver es que si no hubiera salido la rendición de cuentas, votarla en contra es no hay rendición de cuentas, queda un vacío legal y todos los números del 2019 desaparecen, no quedan consagrados en una norma legal que es una rendición de cuentas. Por lo tanto, para que eso no sucediera, la votamos. Convenía entonces, como paraguas, tenerlo bien claro. Y votamos una rendición de cuentas del ejercicio anterior con el Frente Amplio. Votamos todo, salió por unanimidad. Pero agregamos un segundo artículo que desmarca nuestro voto del acuerdo posible con los contenidos de esas cuentas públicas, porque no estamos de acuerdo, entonces las rechazamos. Pero además está el segundo artículo alineado con la exposición de motivos. La exposición de motivos que presentó el equipo económico es muy dura con el gobierno pasado, es muy dura con las cuentas públicas que se reciben. Y por lo tanto ese artículo que se hace los efectos declarativos o interpretativos de qué quiere decir votar el primer artículo, se desmarca de los contenidos. Dice, le damos una rendición de cuentas al país, pero no compartimos lo que hicieron. Y ese es el debate de fondo. Y 11 horas, sí, discutimos mucho, pero fue un debate económico sobre miradas y posiciones económicas. Yo creo que hoy tenemos que administrar un país con mucho. Mire que nos entregan un país peor que el que entregó el Partido Colorado al Frente Amplio en el 2004, peor que el que le entregó Vázquez a Mujica y peor que el que Mujica, que fue muy malo, le entregó a Tabaré Vázquez, en todas las variables. Y ese es un punto de partida. Y acá el debate fue pasarle raya. Vamos a pasar raya para que quede claro, no tenemos nada que ver con esto, nos vino hecho y nos vamos a hacer cargo. Se entregó no es nuestra responsabilidad, sobre todo porque vamos a tener responsabilidad por lo que viene. Permítame, senador, ¿se entregó un país peor que como Valle le entregara a Tabaré Vázquez en el 2004? Claro. Sí, en los números, estamos aprobando números, ¿verdad? Pero si decís país, parece que fuera, decir, aclarar que fue en términos de Estado. A ver, aclaro, fue un país con economía en crecimiento, que venía ya creciendo del 2003, el 2004 creció mucho y el 2005 se le entregó creciendo. A pesar del desastre, tengo ahí, ayer se los leí en sala, lo que decía Astori con respecto a la deuda. Decía, recibimos el país con un 33% de deuda en relación al producto, 33%. Y es deseable mantenerlo, porque llegar al 40 sería muy grave. Hoy estamos en el 43,5, o sea, 10 puntos desde que recibió el Frente. O sea que, y el Frente nos recibió con una relación distinta, si fue deteriorándose. 1,9 de déficit fiscal se entregó en el 2004, ahora hay 5. Es decir, claro, había más pobres, había más deterioro. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando uno... Ni que hablar, pero hubo un esfuerzo de quienes no están en economía y sienten el país, lo sienten a través de otros indicadores, hubo un esfuerzo muy responsable de ese gobierno que seguramente influyó mucho en haber perdido la elección. Porque se hizo cargo el país de cumplir con los compromisos, de pagar las deudas, de no entrar en default, y de poner todo lo que había que poner, por más que no fuera muy popular, para encaminar el país hacia el crecimiento. Y el Frente, en su gobierno, lo disfrutó mucho de eso, porque recibió un país en crecimiento con los principales temas resueltos, no los sociales. Para eso todos votamos inmediatamente el plan de emergencia, que después fue el MIDES, y recursos suficientes para poder ayudar a toda la gente que quedó al costado del camino por las consecuencias de aquellas Y mirando hacia el futuro, senador, una vez más, el área social va a ser el gran desafío, como lo fue en el 2004. Y sí, ¿no? Es que no tiene vuelta. Y ahí pregunto cuánto de las promesas de campaña podrán mantenerse o ante cuántas va a haber que claudicar, pandemia mediante, obviamente. Yo reitero que el presupuesto se hace por año. Y yo creo que el año 2021 va a ser un año muy restrictivo. Vamos a estar viviendo una cantidad de consecuencias económicas de este año. Pero a través de ahorro, como se anunció, o ya va a haber que pensar en recortes. Y bueno, a ver, vamos a tener que endeudarnos otro poco. El déficit fiscal va a ser mayor, no tenemos vuelta, pero aún así no podemos pagar todo lo que viene. Por lo tanto, hay que tratar de ahorrar todo aquello que no es imprescindible. Hay que atender lo imprescindible, pero lo que no es quedará para el año que viene.
No tenemos otra, es una actitud que hay que tener muy responsable, porque Bien. es verdad que los inversores vieron, pero también es verdad que la principal cosa por la que volvieron a mirar a nosotros es por el manejo que hicimos del gobierno y de la pandemia. Eso fue muy influyente y en el mundo nos colocó en un lugar bien diferencial. La responsabilidad, el liderazgo que tuvimos para manejar ese tema y la ruta de salida que tenemos marcada hace que esos que vienen a prestarnos plata, que saben que van a cobrar, confíen que con esos intereses nos pueden prestar, porque ven que el país está bien gobernado. Eso también hay que ponerlo. ¿Alguien puede discrepar con este último punto, Alfredo? ¿O es un relato también? El manejo de la pandemia creo que si algo hay consenso, por suerte, en este país, es que el manejo de la pandemia tiene carencias en muchos aspectos, pero que en general se maneja lo sanitario, sobre todo bien, creo que nadie lo discute, es ridículo. Yo creo, siempre voy al tema del país de papel y el país real, ¿tá? Porque me dicen, cuando Gandini me dice, recibió un peor país, no. Habrá recibido un Estado en situación más deficitaria o peores números del Estado, pero el país del 2004 no tiene nada que ver con el país del 2019. Perdón, no tiene nada que ver. Lo comparé con el que recibió Vázquez de Mujica. Sí. Pero yo lo que te digo es, cuando me dicen que el país... Todos sabemos lo que fue el 2004. Sí, claro. ¿Tá? Entonces no lo vamos a meter. Eso es lo del relato. Sepamos que hay cosas que hicieron bien y cosas que hicieron mal. Y hay cosas que están haciendo bien y cosas que están haciendo mal. Pero no le echemos la culpa al otro, porque entonces ahí sí volvemos a insistir con el tema de la grieta, por favor. ¿Tá? La gente tiene otra necesidad de eso. Bien, por acá. Yo creo que no es un tema de echar la culpa. Yo entiendo lo que dice Alfredo, está perfecto. Se están echando mutuamente la pero culpa. Pero no es un tema de echar la culpa, es un tema de que en cualquier empresa, cuando yo recibo la administración de una contabilidad, el país se maneja como una empresa también. Cuando yo recibo la contabilidad de la administración anterior, lo primero que tengo que hacer es decir en dónde estoy bien y en dónde estoy mal. ¿Cuál que tengo en el debe y qué tengo en el haber? Pasar raya. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos los resultados, pero los resultados son lo que son. No es un tema de grieta, es un tema de decir, señores, acá ustedes dejaron esta situación. Nosotros vamos a tratar de revertirla. No es que sean malos o sean buenos, pero la situación es real, lo dejaron. La realidad es la madre de todas las doctrinas. Y lo vemos hoy en la situación del país. Pepe está como diciendo que no. No, entiendo el ejemplo de Pablo de una empresa, de la gestión, lo puedo comprender, pero una empresa tiene como propósito primero, y está muy bien, ganar dinero, cosa que no ocurre con un país. Quería preguntarle al senador si le preocupa el hecho de que se vislumbre este gobierno, porque el crédito, si bien puede afectar, obviamente, pero también el crédito permite el crecimiento, si es bien utilizado. Entonces quería preguntarle si usted vislumbra que puede quedar en el imaginario colectivo al finalizar esta administración de un gobierno que recortó mucho en áreas donde había que crecer. Y estoy pensando en los ministerios, por ejemplo, que tienen un montón de planes. Y estoy hablando de planes que no vienen del gobierno anterior. Estoy hablando de los planes que fueron parte de la campaña electoral de la coalición en su proyecto unificado, digamos, ¿no? ¿Le preocupa eso, que quede esa visión? Me preocupa, pero este es un partido largo. Estamos en el arranque y el próximo año va a ser el primer año presupuestal. Y seguramente vamos a tener que ajustarnos. Sería mentir, sería vender ilusiones que no existen. Si yo tengo que el segundo factor de ingresos que tiene el país es el turismo, y no voy a tener turismo, ya tengo que saber que el año que viene me va a entrar menos plata. Sí, claro. Y va a haber una cantidad de gente que trabajaba en ese sector que la voy a tener que atender, porque esa es mi prioridad, no los puedo dejar tirados. Y entonces mis cuentas van a ser muy malas. Lo que tengo que hacer es generar, y en eso estamos, condiciones para que otros sectores se desarrollen mientras ese no pueda aparecer. Increíblemente, ¿no? Yo tengo que aflojarle impuestos, tengo que mejorarles condiciones a los sectores de la producción, de la industria, del comercio, para que tomen empleados, porque no hay mejor política social que el empleo. Por más que le demos una renta básica y más seguros de paro, mire, yo creo que vamos a tener que postergar los seguros de paro. Es una posición personal, no anuncio nada. Pero cuando se terminen los seguros de paro, el mes que viene, el otro, vamos a tener un problema muy grande. No solo porque hay un montón de gente que queda sin empleo, sino porque esa gente consume con lo que recibe y va a dejar de consumir y eso afecta a la economía. Pero además pierden la cobertura mutual o asistencial, exacto, pierden el FONASA. Y eso tiene que ver con esas personas, pero termina quebrando el sistema mutual porque el sistema recibe mucho menos cápitas y esa gente va a salud pública. ¿Será que vamos a...? Acá hay que mantener una cantidad de equilibrios que obviamente impactan en nuestras cuentas públicas. Por eso
Por eso el tema es cuidar la salud, pero ir abriendo la economía. Cosa que no pueden hacer otros y nosotros estamos haciendo lo mejor. Senador. Porque necesitamos ingresos. El país, la gente necesita ingresos. Por suerte los ómnibus van llenos. Es malo para la salud. Pero es bueno porque hay gente que está yendo a sus actividades. O sea, la actividad se está recuperando. Y eso genera movimiento económico, genera ahorro, genera consumo. Y eso le da que el kiosquero, que el bolichero, que... Bueno, no venderán como antes, pero pudieron volver a abrir las puertas. Mire, uno mira el mundo como es, le parte el alma la cantidad de miles de comercios que no vuelven a abrir. Este es el desafío que tenemos. Industrias, comercios, productores, que vuelvan a trabajar. Y eso es muy bueno. Nos va a costar un año, es verdad. Y ese año tenemos que meter restricciones. Nadie tiene no se puede hacer el relato mágico de que vamos a enfrentar todo esto y vamos a tener plata para hacerlo. No, no lo vamos a tener. Espero que el 2022 sea un año de salida y que al final del periodo quede la idea de que lo hicimos bien con la pandemia y lo hicimos bien con la economía, a pesar de las dificultades que tuvimos. Senador, justamente pensando en el escenario que usted plantea con absoluto realismo, ¿no? Que incluso es como que todavía ni empezó la peor parte, si se quiere. Bueno, ¿qué hay del reclamo de un sector particular que además, tal como usted está relatando, es probable que se amplíe, y es las personas que quedan al costado del camino cuando se termine el tema de los seguros de paro temporales, cuando haya negocios que no van a poder abrir, cuando de alguna manera hayan dejado de resistir quienes han estado resistiendo desde el comienzo de la pandemia? ¿Qué hay de la propuesta de una renta temporal? No es la solución que ha elegido el gobierno, ¿no? Ha elegido ir hasta punto ahora, a punto. Sí, hasta ahora. Ir punto a punto. Entre esas cosas ha preferido poner dinero en otras cosas. Ayer aprobamos otro fondo de garantía para grandes empresas. Sí, pero pensando en la persona que se queda sin cobertura de salud, sin seguro de paro. Si yo le doy a las grandes empresas un fondo de garantía para que vayan a pedir dinero, lo que estoy tratando es que no cierre y mantenga a los empleados. Y si le doy plata por cada empleado que retoma, también. Pongo ahí, porque si tienen trabajo, ya está, es lo principal, aunque hayan perdido algún ingreso. Otros quedan afuera, es verdad. Muchos ya retomaron, muchos están otra vez haciendo ferias, muchos ambulantes salieron, o sea, son los informales que no tenían ni monotributo. Bueno, muchos están en actividad. Y es hacia ahí, hacia donde vamos. Nos parece que ese es el mejor camino, no el de la renta básica, que la verdad es muy difícil de administrar, a veces puede ser injusto, y tenemos que identificar a la gente que hay que atender, y ahí sí, hay que atenderla, no hay vuelta, hay que atenderla. Ahí no tenemos ningún miramiento con el ahorro, hay que atenderla. Refugios, viviendas, créditos, préstamos, programas sociales, duplicación, triplicación de prestaciones. Puede ser que nos quede algo por el camino, es verdad. Bueno, pero a ver, triplicación de prestaciones, ¿es una posibilidad? Bueno, ya se está haciendo. Pero prolongarlo o aumentarlo en la medida que sea necesario. Como le decía, son caminos que no se llaman renta, pero que son caminos. ¿Vamos a dejar que caigan los seguros de desempleo? Y yo creo que no hay una decisión. Pero probablemente vayamos caso por caso, situación por situación, y el que no tenga otra opción, se lo pagaremos. ¿Por qué? El 10% de esos 170.000 están en el seguro de desempleo por cierre de la empresa. Sí. Pero el 90% no, o sea, hay una esperanza. Hay que ayudarlos a que vuelvan a su trabajo. Bien. Porque lo otro sí que no tiene retorno. Entonces hay que trabajar y que poner mucho ahí. Así que capaz que vamos a tener que prorrogar, y a lo mejor llegamos a fin de año poniendo fortunas en el BPS para pagar esas prestaciones. Sacamos de otro lado y de algún lado tenemos que sacar, no podemos inventar la plata, la pedimos prestada, aumentamos, no queremos aumentar la deuda, pero tenemos que aumentarla. Pero el debate, el motivo de esta llegada aquí, la rendición de cuentas, como también tengamos en cuenta que además de pandemia tomamos un país con dificultades. Había 25.000 pobres más en el 2019 que en el 2010. ¿Eso es horrible? Bueno, con relación al 2018 sí, 25.000 pobres más. Que el Frente, el Frente creó mucho trabajo, que creó mucha riqueza, sí, pero ahora empezó a caer. Eso es lo que tomamos. Lo mismo nos pasa con el empleo. 10.000 desempleados más a febrero, antes de la pandemia. Es horrible, no hubo muchos más, es verdad. Pero ¿con qué quiero comparar? ¿Con el peor momento? ¿Me voy a la guerra grande?
Yo estoy comparando lo que tengo que aprobar el año pasado. Y el año pasado, sin pandemia, se me deterioraron esas cuestiones, que me repercutieron en lo social. Y encima me pasó esto. Bueno, pongamos claras las cosas sobre la mesa y digamos, esto lo tomamos así. Y además me agarro este viaje. Con eso tenemos que hacer el presupuesto. Me agarró este viaje. La verdad, algunos a veces imaginaron, ¿no?, que podía pasar esto cuando visualizaban cómo iba a ser el gobierno. Pero si vos mirás esto es como las Torres Gemelas, te lo presentaba en una película y decía que es ciencia ficción. El mundo entero en una pandemia, porque no es la aftosa del 2002, es el mundo entero. A mí de todas maneras, aprovechando que está Jorge, me interesa más que hacer hincapié en qué lectura hacemos de cómo encuentra el gobierno el país, que hay que hacerlo, pero que va a estar inexorablemente teñido por las lógicas de las que hablábamos recién. A mí me interesa abordar el capítulo que se viene, porque es verdad lo que dice Jorge. Hay urgencias, hay reclamos y seguramente se necesita hacer, no me sale otra palabra, no es una picardía, alguna forma de ajustes en ese sentido, ¿verdad? La pregunta clave que hay que hacerse es, ¿quién va a pagar ese ajuste? ¿En manos de quién va a estar la mala noticia? ¿Quién la va a empezar a pasar un poquito peor de a quién más? Y ahí es donde me parece que los ciudadanos todos, más allá del relato, verán día a día en su cotidiana vida si les está yendo bien, si les está yendo peor, si les está yendo mucho mejor o mucho peor. Y esa me parece que es la clave del análisis político. ¿En manos de quién va a estar la recuperación económica de la República? Y por eso tenés que ajustar los gastos públicos, tenés que ir por el ahorro y decir esto lo dejo para después, no lo voy a hacer. Tenés que endeudarte más y por suerte nos ven bien y nos prestan, a otros nadie le presta. Sale Argentina a pedir prestado, está frita, no tiene un mango. Entonces nosotros seguimos diciendo no vamos a poner impuestos. Lo dijimos sin saber que esto pasaba y lo volvemos a decir. ¿Por qué? Porque más impuestos es ponerle más obstáculos y dificultades a los que quieren salir adelante. Lo termina pagando la gente, el empresario, el que genera empleo. Entonces, ese camino está cerrado. ¿Qué me queda? Endeudarme y achicarme. No tengo otra. ¿A alguien le va a gustar? A nadie le va a gustar. ¿Las políticas sociales corren riesgo, Jorge? Es una yo pregunta creo que es se una hace. de las cosas que no tenemos que tocar. Tenemos que revisar. Porque había mucha aplicación de políticas sociales que no le llegan al destinatario, que se quedan por el camino. Gestión entonces, pero no presupuestalmente. Claro, tiene que haber mucha gestión y vamos a trabajarla. Bien. Pero ningún ciudadano que recibía algo del Estado porque necesitaba recibirlo se debería quedar sin eso. Yo te digo una cosa. Ante todos estos líos, porque a veces uno no valora lo que tiene, el país no dejó de pagar todos sus sueldos el día que tenía que pagar, ni las jubilaciones, ni sus compromisos, ni sus obligaciones, no postergó ninguna. No se rompió la cadena de pago, que esto es lo que nos pasó en el 2002, volaban los cheques sin fondo porque yo no te pago a vos, vos no le podés pagar a aquel. Acá la cadena de pago está intacta porque le hemos dado a todos manera de salir adelante con créditos, con postergaciones, y la cadena de pago está intacta, es decir, no hemos tocado lo esencial, eso es muy importante para salir adelante. Entonces yo creo que venimos haciendo las cosas bien con todos los líos que tenemos, con expectativas de que el mundo nos empiece a mirar. Ahora con esto de que somos el único país destinatario de vuelos de aviones en toda América, también es una señal que es simbólica. Vienen 2 aviones por semana, no sé cuánto vienen, pero, pero es muy simbólico, es solo acá. O sea, este es un país que se empieza a ver como país free de COVID. Entonces, COVID free le dicen. Ahora, claro, todos estos brotes nos ponen a todos muy nerviosos. Justamente, ¿no? de cuán sólido es ese COVID free vamos a estar hablando en el próximo bloque, porque pende de un hilo delicado esta realidad. ¿No? Próximo bloque no, ahora en instantes nada más. Bueno, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, de verdad. Y antes de pasar entonces a un análisis